Vamos a buscar en nuestra Biblia en Proverbios 15:15. A ver si me acompaña con su Biblia. Cuando todo lo tenga, me pueden decir un amén. Dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Esa es la Reina Valera 1960. Y dice la Nueva Versión Internacional, para el afligido todos los días son malos, para el que es feliz siempre es día de fiesta. Vamos a orar. Que me lleven en oración, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, Señor, por cada uno de los que estamos aquí en su casa, Señor, alabando y glorificando su nombre. Y hemos podido sentir su presencia, mi Dios, aleluya. Hemos podido abrir nuestra boca y alabarle, Señor, con nuestros cantos, mi Dios. Que eso haya usted recibido como olor fragante, Señor, aleluya. En esta hora, Señor, me pongo en sus manos, Padre Santo. Enséñeme, Señor, junto a mis hermanos, qué es lo que usted quiere, Señor, en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Una persona optimista ve un día lluvioso, hermoso, y se regocija por la bendición recibida, ¿verdad? Si no, pregúntele a un granjero, ¿verdad? Una persona pesimista ve ese mismo día de diferente manera. Lo ve feo, lo ve trágico. Le echa la culpa por llegar tarde al trabajo, ¿verdad? Se molesta porque se le mojan los zapatos. Y peor aún, nosotras las mujeres nos molestamos porque se nos moja el cabello, ¿verdad? Hay algunas que el cabello no se nos puede mojar porque se nos transforma increíblemente. Cada uno de nosotros como cristianos debemos y tenemos que estar agradecidos con Dios por cada día de vida que Él nos da. Así llueva o haga sol, haga frío o haga calor. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, somos muy difíciles de complacer, ¿verdad? Debemos tener un corazón alegre por todas las bendiciones que recibimos. Primera de Timoteo 6:17, si usted quiere buscarlo, dice que nosotros debemos poner nuestra confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrutamos de un día de sol, disfrutamos de un día de lluvia, disfrutamos del frío y disfrutamos del calor. Cuando hace mucho calor, ¿verdad? No nos molesta. Cambio en usted y en mí. Si no, Cristo no está ahí, ¿verdad? Y es la obra o trabajo del Espíritu Santo de conformarnos a la imagen de Cristo, haciéndonos más parecidos a Él. Y de eso hablamos, ¿verdad? Los caballeros y las damas que vinieron en octubre pasado a las clases bíblicas, hablamos sobre la importancia del carácter. Eso de parecernos cada día más a Cristo. El fruto del Espíritu, según Gálatas, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9. Y esos 9 se dividen en 3 grupos, en 3 cada uno. Yo le voy a hablar un poquito de cada uno. El amor, el gozo y la paz. Esas cualidades son fundamentales para nuestra relación con Dios. Amor, porque debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. No es opcional, es un mandato. Amén. Yo sé, porque lo he vivido, que a veces el prójimo se hace un poquito difícil de amar, ¿verdad? Yo tuve la experiencia de que había, no le voy a decir en otra iglesia, aquí en esta iglesia, alguien que se me hacía difícil de amar, ¿verdad? Y entonces yo fui delante del Señor
Y le dije con nombre y apellido. Este es un consejo para usted, porque es que a veces en la iglesia hay alguien que nos cae gordo, ¿verdad que sí? ¿Mm? Que se hace difícil que nosotros, pero a veces no es la persona, somos nosotros. Ajá. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y entonces yo voy al Señor con nombre y apellido y le digo, Señor, esta persona se me está haciendo difícil de amar. No pasó de inmediato, pero el Señor, cuando me di cuenta, yo le estaba dando la mano a esa persona y le decía, Dios le bendiga. Pero no se lo decía de labios, se lo decía de todo corazón. Cuando usted salude a alguien, salúdelo con una sonrisa y salúdelo del corazón, no de labios. Amén. El gozo es una profunda alegría que viene de conocer y seguir a Dios independientemente de las circunstancias. La paz es la tranquilidad de la mente y el corazón que provienen de confiar en Dios. Los otros tres, paciencia, benignidad y bondad, estos tres se enfocan en nuestras relaciones con los demás. Relación con Dios, la cruz. Aquí antes había una cruz, por eso estoy volviendo a ver para atrás. Relación con Dios, relación con los que están a nuestro lado. Y son esenciales para interactuar de manera cristiana. Debemos tenerla para poder llevarnos bien con los demás, con los hermanos. La paciencia nos ayuda a soportar las pruebas con una actitud de calma y perseverancia. Hermana Irma perseveró. Bienvenida, hermana, que Dios me la bendiga. La benignidad se manifiesta en la disposición de hacer el bien y mostrar misericordia a los demás. La bondad nos impulsa a hacer el bien continuamente sin esperar nada a cambio. No espere un gracias. Oh, gracias por lo que hiciste. No espere una palmadita en la espalda. No. A veces decimos, a ese no le vuelvo a hacer un favor porque ni tan siquiera las gracias me dio. ¿Cierto, verdad? Eso es lo humanamente lo que nosotros decimos. Pero no espere un gracias. El Señor le va a recompensar por lo que hizo. Amén. Los otros tres, la fe, la mansedumbre y la templanza, estas virtudes se centran en nuestra actitud. Eso es en nosotros, ¿verdad? En el comportamiento. Y son vitales para una vida cristiana equilibrada. La fe, porque la fe es la confianza firme en Dios y en sus promesas, aunque no veamos resultados inmediatos. Yo siempre pongo el ejemplo de Isaac, porque Isaac le pidió un milagro al Señor y el Señor se lo concedió. Qué bueno, ¿verdad? Pero se lo concedió 20 años después. ¿Usted le está pidiendo un milagro al Señor? ¿Cuánto lleva? ¿3 días? ¿1 mes? ¿3 meses? ¿1 año? ¿O se rindió ya y dijo, no, eso ya no va a venir? Siga perseverando en el Señor. Siga pidiéndole al Señor por ese milagro. La mansedumbre es la humildad y la gentileza en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué dice el Señor? Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Amén. La templanza. Este es uno de los difíciles, hermano. Este es uno de los difíciles, porque es el dominio propio y la capacidad de controlar nuestras pasiones y deseos. Esto es un actuar sobrenatural. ¿Por qué? Porque si a usted le dan en una mejilla, usted devuelve con un puño, ¿cierto? Pero el Señor le dice, si te dan en una mejilla, que ponga la otra. Eso es algo sobrenatural. ¿Y sabe por qué debe ser? Porque dentro de nosotros vive alguien sobrenatural que nos hace actuar sobrenaturalmente. Amén. Pero hoy les voy a hablar del gozo. Un poco de gozo, un poco de aflicción, ¿verdad? El título es Gozo o Aflicción. Que es esa profunda alegría que viene de conocer y seguir a Dios independientemente de las circunstancias. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Y entonces para qué cirugías plásticas, hermano? ¿Para qué botox?
Me he querido quitar una arruga que hay aquí, pero dicen que hay que ponérselo cada 6 meses, entonces no sirve, ¿verdad? El Señor, aquí la Biblia nos da una receta muy práctica, ¿verdad? Para nosotros vernos bien, porque dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Sabe usted cuántos músculos se mueven cuando reímos? Yo me fui a Google a investigar, porque como dicen que Google lo sabe todo, ¿verdad? Y lo que no sabe lo inventa. Entonces dice Google que se mueven por ahí de alrededor de 400 músculos, ¿no? Entre el rostro, el abdomen y el estómago. Dele una sonrisa ahí, dé una sonrisa. Ahí usted ejercitó entre 12 a 17 músculos. Pero si usted da una sonrisa como la de Michelle, de oreja a oreja, ¿verdad? Una sonrisa amplia, por ahí de 43. Pero ¿qué me dice de una carcajada? ¿Ha dado una carcajada a usted de esa que usted le duele el estómago y hasta se dobla? Hasta que las lágrimas le salen, ¿verdad? Estoy segura que ahí se involucran los 400 músculos. Vean lo interesante. Pero hay algo interesante, más interesante aquí para los que hemos pasado ya de cierta edad, ¿verdad? Llamémoslo edad madura, para no ofender, ¿verdad? Aquellos donde nuestro cuerpo empiezan a ver cambios que no nos gustan, como las canas, las arrugas. Hoy nos duele la rodilla, mañana quizá le duela el codo o la mano. Rebajar media libra, eso cuesta muchísimo. Jóvenes, si ustedes quieren rebajar, háganlo ahora porque después se vuelve difícil. Y ni hablar de la digestión, ¿verdad? Se nos hace más lenta. Pero ¿sabe qué dice Google? Que la digestión se acelera cuando nosotros nos reímos. Entonces, tenemos los que estamos maduros, ¿verdad? Tenemos que reírnos más para que esa digestión se acelere. Interesante, ¿verdad? ¿Y cuándo es que un corazón está gozoso? ¿Solo cuando pasan cosas buenas en nuestra vida? ¿El gozo está basado en las circunstancias que pasamos? Primera de Tesalonicenses 5:16 dice, estad siempre gozosos. Me acuerdo que la hermana Irma, y este es un ejemplo, me dijo que cuando ella estaba con ese dolor tan intenso en el hospital, ella lo que hizo fue alabar al Señor, ¿verdad, hermana? Esa es una buena actitud. No quejarse, sino que ella alabó al Señor, ella le cantó al Señor. Qué bueno. ¿Y qué significa siempre? Todos los días, a cada minuto, los 365 días del año, hermano. Hay que estar alegre. El gozo de cristiano no depende de las circunstancias, porque el gozo del Señor trasciende nuestras circunstancias. Ajá. Y ese gozo procede de la obra de Cristo y es constante y se desborda cuando servimos, cuando vivimos, cuando conocemos, cuando descansamos en Cristo, creando en nosotros unidad. Y de eso le voy a hablar más adelante. Y esperanza en medio de los problemas diarios de la vida. Dice aquí cuando servimos. ¿Cuántos años tiene usted de estar viniendo a esta iglesia? ¿Le está sirviendo al Señor? ¿O simplemente viene, se sienta, escucha y se va y regresa el próximo domingo? ¿Y usted que está sirviendo, lo está haciendo con la actitud correcta? ¿O está murmurando porque usted trabaja más que los otros? Al Señor le molesta la murmuración, ¿sabía usted? Lea el libro de Números para que se dé cuenta. Todo lo que hagamos en la iglesia y fuera de ella, tenemos que hacerlo para el Señor. Tenemos que buscar cómo, de qué manera, en qué área podemos servir al Señor. Hay muchas áreas en que podemos servirle. Amén. Cuando vivimos para Cristo, cuando vivimos a Cristo, nos negamos nosotros mismos. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia. Ajá. Ya no vivo yo, dice, ¿verdad? Eso debe ser en nosotros. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Cuando conocemos, nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Salvador y lo conocemos por medio de una relación con Él. Mediante la fe, la oración y la obediencia a su palabra. Cuando descansamos en Cristo, cuando confiamos en su obra redentora, rendimos nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras cargas, los depositamos en el trono de la gracia y ahí, es ahí donde vamos a encontrar ese descanso para nuestra alma. Recuerde que la felicidad y gozo no es lo mismo. Nosotros tenemos momentos de felicidad, pero son pequeños momentos. Por ejemplo, usted fue feliz cuando nació su primer hijo, su primera hija, ¿verdad? Fue un momento de felicidad y lo recuerda y usted se siente feliz de recordarlo. Otro momento feliz es nosotros, la mayoría que venimos a este país, dejamos nuestra familia allá. Pasan años, quizás 3, 5, 10. He conocido personas de 20, 30 años que no han visto a su familia. Cuando las vemos, es una felicidad que llena el corazón, ¿verdad? Pero recuerde que la felicidad es momentánea, pero el gozo es para siempre. Hay algo que tenemos en común todos los seres humanos y es que todos sufrimos. Sufre el rico y sufre el pobre. Sufre el cristiano y el no cristiano. Pero nosotros los cristianos, el Señor nos los advirtió, ¿verdad? O sea, no tiene que ser nada nuevo para nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Vamos a estar tristes en algún momento de nuestra vida. Y la aflicción es algo que siempre toca nuestra puerta. Nos afligimos porque quizás nos aqueja una enfermedad grave. Y también nos afligimos por cosas insignificantes. Pero Santiago 5:13 nos da un consejo. Y dice Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo le pregunto hoy, ¿está alguno de ustedes afligido? ¿Hay alguno aquí afligido? La palabra dice, Santiago dice, haga oración. Ahí está el secreto, ¿verdad? Para acabar con la aflicción, y es la oración. Pero orar es lo que menos nos gusta hacer a los cristianos. ¿Verdad? Vamos a ser sinceros, es difícil tener una vida de oración. Hay personas que dicen, pero es que yo no sé orar. Y le voy a decir que a orar se aprende orando. Hay otros que dicen, pero ¿cuánto tiempo tengo que orar? ¿O cuántas veces? Porque es que dicen que Daniel oraba 3 veces al día. Si usted ora 3 minutos, ore los 3 minutos. Si usted ora 5 minutos, ore los 5 minutos. Si usted ora media hora, 1 hora, ore ese tiempo. Pero ¿sabe qué, hermano? Simplemente ore. Y el Espíritu Santo le irá enseñando en el camino. Si yo le pregunto a usted qué es orar, usted me va a decir, es hablar con Dios. Y sí, esa es la respuesta. Hasta los niños de allá arriba de la escuela bíblica lo saben. Es correcta. Pero hoy le voy a dar otra respuesta. Es cuando el Espíritu del Señor y su Espíritu o nuestro Espíritu se encuentran en determinado punto o momento y usted se olvida del tiempo, del lugar donde está y simplemente su corazón se derrama en adoración, en alabanza y gloria al Señor. Hay una canción de Danilo Montero que a mí personalmente me gusta mucho. Y yo le voy a leer una estrofa que dice, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Es como esa canción que a mí me gusta tanto, como Vilmari la canta, que dice, y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Amén. Eso es estar completamente sumergido
en la presencia del Señor cuando estamos en oración. Amén. ¿Y sabe por qué le hablo de la oración? Porque la oración es la llave para encontrar el gozo, a pesar de lo que estemos pasando. Cuando la aflicción llega a nuestra vida, nos es difícil orar. No sé si usted ha pasado por momentos difíciles, y yo le hablo de momentos muy difíciles, y sé que hay personas que han pasado aquí por esos momentos. Yo he pasado por esos momentos, malos y muy malos. Como decimos en Costa Rica, me ha llovido sobre mojado. En una de esas pruebas era tal el dolor que yo tenía, que yo le dije a mi mamá: mami, yo creo que yo nunca voy a volver a reír. Se había apagado la sonrisa de mis labios y el brillo de mis ojos. Había angustia, dolor y desesperación en mí. Me fue difícil postrarme de rodillas delante del Señor a orar, porque sentía que el Señor estaba muy lejos, que no escuchaba mi oración. Pero el Señor me ha enseñado y he aprendido a través de las pruebas, duras pruebas, a orar y a adorar a Dios. Aunque las palabras no salgan de aquí, de la garganta, hermano. Aunque el llanto las ahogue. Pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Amén. Cuando queremos alabarle. Y fue el gozo del Señor el que me ayudó a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo no puedo, Él puede. Cuando yo soy débil, Él es fuerte. Amén. El Señor cambió mi vida radicalmente hace 4 años. Fue como que agarrara el lugar donde yo vivo y lo hiciera así, y ahí estaba yo adentro, ¿verdad? Radicalmente cambió mi vida. La prueba fue dura, muy dura, pero los resultados fueron de una completa bendición en mi vida. ¿Sabe que no entendemos eso cuando estamos en la prueba? No le vaya a decir a alguien: detrás de esta prueba que estás pasando tendrás una gran bendición. No, uno no quiere escuchar eso. No se lo diga, porque no lo vamos a entender en ese momento. Después es que lo entendemos. No le voy a negar que hubo momentos en que dudé en que yo podía seguir sola adelante. Pero el Señor disipó toda duda y me mostró que con Él lo tengo todo. Nada me falta porque mi confianza está puesta en Él. Él es más que suficiente para mí. Y así tiene que serlo para usted también. Él es más que suficiente, hermano. Él provee, Él da, amén. Él sana, Él levanta, Él restaura, Él hace todo por nosotros, amén. Cuando dedicamos nuestra vida en adoración y alabanza al Señor. En nuestro caminar cristiano pasamos por muchas pruebas en donde nos damos cuenta que nos falta mucho por aprender de Cristo. Algunas veces nosotros no somos como el monte de Sión, ¿verdad? Este que dice la Biblia que no se mueve, sino que permanece para siempre. Las pruebas nos mueven de sitio. Algunos los ponen en otro lugar, se van de la iglesia, renuncian, tiran la toalla. A otros nos tira al suelo y sentimos que de ahí no nos podemos levantar. Otros se sumergen en una terrible depresión. Hay mucha gente que anda deprimida. Otros buscan lo que llaman la salida fácil, el suicidio. Pero el gozo del Señor debe ser ese motor que nos impulse a salir adelante, a vencer la prueba. El gozo es un regalo de Dios y cada uno de nosotros debe vivir en gozo. Y elegimos vivir en gozo. O usted elige vivir su día en amargura, en dolor, en ¿qué más? En enojo. Se puede enojar, pero usted elige cómo vivirlo. Y de eso depende también, ¿sabe qué? Su salud física. Porque si va a andar enojado todo el tiempo, su estómago no lo va a aguantar. Le va a dar gastritis, colitis, todo eso, ¿verdad?
Experimentar el gozo debe ser parte de la vida de todo cristiano. Es un fruto del Espíritu Santo producido por Dios en nosotros y es parte de la voluntad de Dios con nosotros, hermano. Y usted pregunta, ¿pero cómo puedo vivir en ese gozo? ¿Cómo puedo experimentar día a día el gozo del Señor? Primero debemos reconocer que el gozo es un regalo de Dios. Amén. No es nuestro gozo, hermano. Es el gozo del Señor. El Señor derrama ese gozo en nuestros corazones y viene cuando somos conscientes de la gracia de Dios y disfrutamos de su favor. Recuérdelo siempre, no es su gozo, es el gozo del Señor. El libro de los Filipenses habla mucho sobre el gozo y se le llama la epístola del gozo o la epístola de la alegría. Y fue escrita por el apóstol Pablo mientras se encontraba en arresto domiciliario en Roma, encadenado ahí de la mano a un soldado romano, ¿verdad? Nos dice Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Es como que si le diga a la iglesia de Dover, alégrense en el Señor. Otra vez les digo, alégrense. Amén. Santo. Aleluya. Dice, no se afanen, sino oren. Busque la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz va a guardar sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No piensen en las cosas del mundo. Las cosas del mundo son vanas, son pasajeras. ¿Son bonitas? Claro que son bonitas, ¿verdad? Las cosas del mundo. Pero al final nos dejan el corazón vacío. ¿Amén? Debemos buscar las cosas y pensar en las cosas, en todo lo que es verdadero, dice Pablo, en todo lo que es honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Debemos tener nuestros pensamientos. Dice que tenemos que tener la mirada en las cosas del cielo. Pero muchas veces nosotros la bajamos y las tenemos en las de la tierra. Nos aferramos a las cosas que tenemos, ¿verdad? Y piensa, si usted piensa que comprar una casa, comprar un carro, comprar lo que usted quiere, ¿lo va a hacer feliz? Sí, quizá, pero por un poco de tiempo, nada más. El gozo del Señor es permanente. ¿Qué nos produce gozo? Nos produce gozo cuando intencionalmente alabamos y adoramos al Señor. En su hogar, en su trabajo, en su carro, en su escuela, en la iglesia, aquí todos juntos con el grupo de la alabanza. Y hay un consejo que les quiero dar al grupo de la alabanza. Si ustedes tocan y cantan, háganlo para el Señor. No se enamoren de ese instrumento musical del que ustedes tocan. Enamórense de Cristo. Él tiene que ser la prioridad en sus vidas. No tengan una relación con ese instrumento musical, ténganla con Cristo y todo les va a salir bien. Ustedes no cantan ni tocan para los que estamos allá abajo. Su público es Dios. Téngalo siempre eso en sus mentes y corazones. Amén. Nos gozamos también en el estudio de la palabra del Señor. La palabra nos trae gozo. Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Qué bueno que usted viene a la escuela bíblica, hermano. Aquí tenemos la escuela bíblica los martes para los caballeros. Le estoy haciendo un anuncio a la escuela bíblica y es gratis. Martes, caballeros y jóvenes. Los miércoles, culto de oración. Y si usted quiere prepararse, el instituto bíblico. Los jueves, clases para las damas y para los niños. Así que si usted viene a la escuela bíblica, tiene doble gozo. Y le voy a decir por qué. Porque estudia la palabra y porque la estudia junto a sus hermanos. Eso tiene que traer gozo. Amén. La palabra del Señor es un espejo para nuestra alma. Revela todo lo que está ahí. Aunque esté escondido, muy escondido, la palabra lo revela. Es un GPS que nos lleva al cielo. Solo en ella, hermano, encontramos el camino para llegar a la meta. Nuestra meta es el cielo, nuestra meta es Cristo Jesús, aleluya. Por medio de ella conocemos a Dios, cómo es Él, quién es Él, qué hace Él, amén.
Debemos memorizar la palabra del Señor para contrarrestar los ataques del enemigo. ¿Recuerda la predicación del hermano el domingo pasado? Hermano, no le haga frente al enemigo si usted no sabe la palabra, porque él la sabe toda y si no, usted va a quedar en ridículo. ¿Amén? Debemos memorizar la palabra. Nos gozamos cuando nos comunicamos con Dios en oración. ¿Sabe que el Señor se goza cuando le buscamos en oración? Proverbios 15:8, lo puede leer. Es un gozo para el Señor escucharnos. Cuando mantenemos nuestro enfoque en Dios y en lugar de las circunstancias. ¿Sabe que cuando uno pasa por momentos difíciles, nuestra mente empieza a trabajar a millón, digo yo? Empiezan a haber pensamientos y pensamientos, hasta usted no duerme durante la noche, porque su mente está trabajando muchísimo. Y todos esos pensamientos y todas esas cosas que usted arma aquí dentro de su cabeza, nunca van a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos cansamos, nos agotamos mentalmente, ¿verdad? Tratando de buscarle una solución a nuestro problema. Juan 15, del 10 al 11, Jesús también aquí nos enseña respecto al gozo. Él dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice el Señor, mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La obediencia a la palabra de Dios nos tiene que traer gozo. Amén. Otra manera de vivir en gozo es a través de la amistad, del compañerismo, de la hermandad. Todos nosotros tenemos que tener un Timoteo, como digo yo, un Jonatán. Un Timoteo, como Pablo y Timoteo eran muy amigos, ¿verdad? Hasta Pablo lo llamaba hijo. Jonatán era el amigo querido de David. Esa persona con quien compartir nuestros malos y buenos momentos, nuestro dolor y frustración. Yo espero que usted tenga ese Timoteo, ese Jonatán. Es importante en nuestra vida, esa persona en quien confiar. Encaminándonos hacia la tierra de los muertos. Nosotros estamos en la tierra de los muertos tratando de llegar a la tierra de los vivos. Amén. Recuerda cuando Jesús le dijo a un hombre, sígueme, y él le dijo, Señor, espera, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. En la iglesia nosotros somos una familia, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada una de estas son coyunturas. Cada una de estas, su muñeca acá, su codo, es una coyuntura. Todo acá, todo su cuerpo está lleno de coyunturas. Y dice acá que se ayudan mutuamente, ¿verdad? El cuerpo está bien concertado, trabaja en armonía. Así tiene que ser la iglesia del Señor. Así tiene que ser la iglesia, la primera iglesia pentecostal de Dover, unida como una familia, como un solo cuerpo. Y una iglesia vive en gozo cuando estamos en un mismo sentir, cuando nos edificamos en amor. Porque si Cristo nos amó, ¿cómo no nos vamos a amar nosotros? Ya le di la receta para que usted pueda amar a ese hermano.
practíquela y la verá. Lo verá el resultado. Cuando estamos unidos, esto quiere decir cuando nos ponemos de acuerdo. En la iglesia hay diferencias, claro que sí, las hay, como en todo lado. Pero hablando se entiende la gente y tenemos que ponernos de acuerdo, hermano. Y esto requiere humildad y consideración hacia el otro. Y cuando tenemos un solo propósito, no hay 2, 3, 4, hay un propósito en la iglesia. Como le dije a las hermanas, no reme solo. Si usted no sabe remar, como me pasó a mí, va a estar dando vueltas, ¿verdad? Va a estar dando círculos y se va a cansar. Mejor reme con los, como dice Mari, montes en el tren, ¿verdad? Mejor reme con los demás. ¿Por qué? Porque si usted se cansa, el de adelante rema por usted. Si el de adelante se cansa, usted rema por él. Pero no reme solo. Somos como carbones encendidos, como digo yo. Si nos mantenemos juntos, estamos ardiendo. Pero si usted se separa, lentamente se irá apagando. Lentamente. Entonces, mis hermanos y visitas que están acá, mi pregunta es, ¿está experimentando el gozo del Señor? ¿O está afligido por alguna prueba difícil en este momento? Porque todos pasamos por pruebas. Si usted no ha tenido, la tendrá mañana o pasado mañana. Pero la prueba siempre, siempre llega. A las visitas que están hoy con nosotros, si usted no conoce del Señor y quiere experimentar ese gozo que sobrepasa toda circunstancia, ese gozo que el mundo no da, no lo busque. No lo busque en el mundo porque no lo va a encontrar. Solo Cristo le puede dar ese gozo. Yo le invito hoy a aceptar a Cristo en su corazón. Y hoy mismo usted va a empezar a experimentar el gozo del Señor, porque el Señor lo va a derramar en su corazón. Amén. Y si usted, hermano, tiene tiempo de no vivir en gozo, los problemas de la vida diaria quizá han hecho que usted ya no sienta el gozo del Señor. Y es normal. A veces nos sentimos tristes y no sentimos ese gozo del Señor. Yo le invito a renovar esa relación, a renovar ese pacto. ¿Sabe que a Dios le encantan los pactos? Haga un pacto, renueve ese pacto con el Señor para que nuevamente se goce en Él. Amén. Wow, qué clase de sermón recibimos en el día de hoy. Sé que fue palabras que van a edificar la vida de cada uno de nosotros. Lo importante cada vez que escuchamos sermones de diferentes índoles son aplicar los sermones a nuestras vidas. Le pido en esta semana reflexionar sobre lo que ha sido predicado en esta semana y le pido que también suscríbase a nuestra página para que también podamos nosotros crecer como ministerio. Dios le bendiga y que tengan una semana feliz y gozosa.